Para nosotros es un placer que puedas estar aquí con nosotros y que de hecho puedas abrir, diríamos, las jornadas. Ana es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del Oeste de Inglaterra. Ella de alguna manera ha ido especializándose. He podido comprobar de una manera bastante fugaz su currículum y me he dado cuenta de que se ocupa de muchísimas cosas, ¿no? O al menos que tiene un perfil de esos que se llaman hoy en día transdisciplinar, ¿no? que es capaz de cubrir muchas cosas. Ella de alguna manera fue especializándose, diríamos, hacia el ámbito de la permacultura y sobre todo de la agricultura ecológica, y es miembro fundadora de un grupo activo, me atrevería a decir hiperactivo, yo me atrevería a decir casi hiperactivo, que lleva por nombre Agricultura Regenerativa Ibérica, ¿no? Que tiene una finalidad, diríamos, primordial, que no es otra que la de intentar divulgar cuáles son los principios fundamentales de lo que podríamos denominar hoy la agricultura regenerativa. Como he dicho, es un grupo hiperactivo. Estuve estos días rastreando por internet y hay un montón de huellas desplegadas, diríamos, por la web. Es un grupo que se subdivide en diferentes secciones, quizás una de ellas probablemente de las más llamativas, no la más, pero de las más llamativas. Supone la presencia de un equipo, no sé, más o menos constante, que se encarga fundamentalmente de la filmación y edición de documentales, pues, sobre temas relacionados con la tierra, con el alma, con la sociedad, que me imagino que es sobre aquello sobre lo que pivotará la ponencia de un equilibrio entre lo que sería la tradición, ¿no? Y la posmodernidad, o al menos los descubrimientos científicos que en la actualidad se están realizando. En definitiva, de lo que se trata es, me imagino, ellos lo explicará con mucha más nitidez que lo puedo hacer yo, es proporcionar las herramientas necesarias, ¿no? Para hacer frente a los retos climáticos, alimentarios, económicos y sociales que de alguna manera configuran el siglo XXI y que de alguna manera están muy directamente relacionadas con un sistema de producción y consumo llamado capitalismo. Nada, para nosotros, insisto, es un placer que estés aquí y ya sin más dilación, pues te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Bueno, yo prefiero, si no os importa, me pongo de pie y hablo con vosotros así de viva voz, porque creo que somos el número de gente suficiente como para que se me oiga, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo me he especializado en estos temas a través de mi trabajo como traductora. Yo estudié Ciencias Políticas y Lingüística y me especialicé en interpretación y traducción. Entonces soy intérprete simultánea y traductora de libros, textos, artículos y demás, ¿no? Entonces lo que hice fue, pues, dirigir eso que yo había estudiado en la universidad y que a veces es difícil aplicar a la vida laboral, ¿verdad? Pues intentar utilizarlo como herramienta de aprendizaje para aprender las cosas que a mí me interesaba aprender, ¿no? Que era, pues, una investigación de cuál es nuestro papel como especie, como humanidad, dentro de esta realidad en la cual estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues me puse a traducir a gente interesantísima. Y he tenido la suerte de poder ir traduciendo a algunos de los grandes maestros y maestras de nuestro tiempo. Es muy interesante tener un rol como ese de apoyo a personas que saben muchísimo, porque significa que estás a su ladito y que, vamos, bebes de la fuente, ¿no? Entonces, todo lo que os voy a contar hoy bebe de muchas fuentes. No tendré tiempo de mencionar todos los nombres, pero que sepáis que nada de esto es mío, sino que es de mucha gente que sabe muchas cosas y mi trabajo es sintetizar esa información y comunicarla de una manera, pues, que sea eso, sintetizada, interesante, eso espero, amena. Así que, aunque nuestro ponente de hoy, Albert Ferrer, el doctor Albert Ferrer, no va a estar aquí, espero que aún así la charla de hoy os aporte algo nuevo, algo distinto y algo que llevaros a casa para pensar. Una de esas personas a las cuales he tenido la suerte de traducir muchas veces es a Satish Kumar, que es el fundador de la Schumacher College, que es una de las universidades más punteras del mundo. Imaginaos que ellos, en su facultad de economía, el máster que hacen de economía empieza los primeros 3 meses estudiando biología.
3 meses de estudiar biología antes de ponernos a hablar de economía. ¿Por qué? Pues porque los sistemas biológicos son los más económicos, evidentemente. En la naturaleza no hay residuos, no hay carencias. Entonces, si ese sistema funciona, pues ¿por qué no nos inspiramos en él, no? Imaginaos qué tipo de universidad es esta. Y Satish Kumar es el fundador de esta universidad. Además, es el editor de una revista que se llama Resurgence, Resurgir, que lleva ya 40 años editando y que es una obra de arte visual y de contenido. Es una pasada. Esta revista, muy recomendable suscribirse. Y Satish Kumar, junto con sus compañeros y sobre todo Vandana Shiva, que tal vez conozcáis ese nombre, es una activista india que trabaja por los derechos de los campesinos y campesinas, de la semilla, de la soberanía alimentaria, de las personas que alimentan al mundo, pues ella trabaja mucho a favor de ellos, ¿no? Una activista increíble, que por cierto va a estar en Barcelona esta semana. Increíble. Cuando nos enteramos dijimos, ¡guau! Pero qué suerte, esto es muy sincrónico todo siempre, ¿no? Entonces nos quedamos unos días más el equipo para poder asistir a una conferencia de Vandana. Que sepáis que del 24 al 26 aquí en Barcelona hay este encuentro, va a estar Vandana Shiva, va a estar Chico Whitaker, la pasada, va a estar Arcadi Oliveres, que seguro que conocéis, Josep Pàmies, una pasada de evento encima gratuito. Así que no tienes más que apuntarte. Si lo buscas Simago, creo que es la empresa que lo hace, y si pones Vandana Shiva, Josep Pàmies, Barcelona, abril, te sale. Es muy fácil y solo tienes que inscribirte online y es gratuito, pero hay que inscribirse, ¿eh? O sea que muy recomendable este evento. Bien, entonces Vandana Shiva y Satish Kumar trabajan mucho juntos y yo he tenido la suerte de poder traducirles muchas veces. Y ellos sintetizan las enseñanzas de Gandhi, ¿no? Este gran sabio, y las sintetizan y las actualizan para nosotros hoy en día, que nos gusta la cosita así como un poco resumidita y que no me consuma mucho tiempo, ¿no? Pues ellos lo resumen en 3 palabras: tierra, alma y sociedad. Ellos afirman que esas son las 3 áreas en las cuales todos y todas debemos trabajar. Está claro que cada uno tiene su tendencia, sus gustos y lo que le gusta hacer. Y por ahí has de tirar. Claro, intenta buscar un trabajo remunerado, pero que sea haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? Y entonces alguna de esas áreas será la que más te atraiga. Pero no hemos de olvidar las otras 2. Es decir, no vale ser una persona súper iluminada, estupendamente meditativa todos los días, si no estoy teniendo en cuenta a mi vecino o no estoy teniendo en cuenta el medio ambiente. No vale ser un agricultor ecológico estupendo que está haciendo las cosas realmente muy bien, alimentando a mucha gente, si no cuido a mi familia o si no tengo tiempo para mí, para conectar conmigo. Entonces, esas 3 áreas son importantes para la vida de todos, aunque nos centremos en una en especial. Y Satish nos dice también, igual no sabes por dónde empezar, porque como que tierra, alma y sociedad, Dios mío, ¿no? Esto es muy amplio. ¿Por dónde empiezo yo? Pues nos dice, si no sabes por dónde empezar, empieza por la tierra. ¿Por qué? Porque cuidando la tierra, y esto lo sabe cualquiera que tenga un huertito o incluso unas macetas, ¿no? Cuidando la tierra, cuidando tus plantas, estás nutriendo tu alma, te sientes mejor. ¿Cuánta gente de aquí tiene un huerto o acceso a un huerto? Bien, unos cuantos, muy bien. Bueno, pues esa sensación de pasarte la tarde en el huerto, al solete, ahí, cuidando las plantas, tal, es que te vas elevado o elevada, ¿no? Porque cuidando esa tierra, esas plantas, adelante, qué bien. Pues cuidando la tierra, estás nutriendo tu alma, llegáis en el momento justo para pillar de qué va esto. Vale. Entonces, cuidando la tierra, estás nutriendo tu alma. Y nutriendo tu alma, eres mejor persona en la sociedad. Con lo cual, si no sabes por dónde empezar, empieza por ahí. Inspirada por esto y otras gentes y otros temas, dije, ostras, el trabajo con la tierra, ahí está, ¿no? Ahí está la clave de por dónde empezamos a arreglar todo este desaguisado que nos hemos montado. Entonces ahí empecé a traducir a otros profesores y maestros y maestras que se dedican a este tipo de trabajo, al trabajo con la tierra. Y descubrí
en una de estas a un australiano que se llama Darren Doherty y que es una persona que es profesor de permacultura y que de hecho creció en una granja de permacultura de su abuelo en Australia y que por desgracias de la vida perdió esa granja familiar. Pero esto siempre tiene un lado bueno, ¿no? Las desgracias de la vida siempre nos llevan a otro lado. Y a él le llevó a viajar por el mundo y a conocer a muchas familias agrícolas profesionales que estaban desarrollando y experimentando diferentes metodologías muy compatibles. Y entonces él fue cosechando todo esto, este conocimiento emergente que no está en los libros, y creando, digamos, trenzando una forma de trabajo que él denominó agricultura regenerativa. Lo llamó así porque la palabra permacultura ya tiene muchas connotaciones. ¿Quién de aquí ha oído hablar de la palabra permacultura? Casi todos, ¿no? Bueno, para cada uno tiene, como todas las palabras, su significado, ¿no? Pero a un agricultor o ganadero profesional, si tú le hablas de permacultura, si la ha escuchado alguna vez esta palabra, dirá, ya, sí, ecopijos. Gente que ya tiene su trabajo, su dinero, su cosa, y pues se dedica a hacer su huertito, su espiral de aromáticas, su recogida de agua, ¿no? Muy mono, pero esto no te da de comer. No alimenta a mi familia, no me permiten mandar a los niños a la universidad ni pagar el tractor. Y entonces, esa palabra ya tiene unas connotaciones. Para otros tiene una connotación más de hipismo, ¿no? De, ay, sí, esos hippies, qué majos, ¿no? Las rastas, tal, ahí en el huerto. Entonces, es una palabra que ya tiene una carga. Está muy bien que tenga esas connotaciones porque al principio, cuando surgió en los años 60 la permacultura, pues eran precisamente esas personas, las un poco en el margen de la sociedad, las que se lanzaron a trabajar con este concepto, ¿no? Pero pues hemos de actualizar las cosas. Como lingüista, yo me dedico mucho a estudiar el significado de las palabras, ¿no? Y entonces hemos de actualizar el vocabulario que utilizamos. Como nos decía antes Nemrod, las palabras a veces nos las usurpan. Entonces, sostenible. Esto en los años 60-70 era un concepto muy profundo. Y sin embargo ahora, como decía Nemrod, igual lo usa la izquierda que la derecha más recalcitrante, por decirlo así, hablando de economía sostenible, desarrollo sostenible. ¿Sostenible para quién? ¿Qué está sosteniendo? Está sosteniendo un sistema que nos está llevando pues a un túnel, como decías tú, con un tren que viene a alta velocidad. Entonces, ¿qué clase de sostenibilidad estamos trabajando? Esa palabra ha sido usurpada ya. Entonces, por eso Darren, pues, digamos, acuñó esta manera de llamar a este conjunto de técnicas y a esta visión que es agricultura regenerativa. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, de agricultura regenerativa de tierra, vamos a hablar de tierra y de una manera de ver nuestra conexión con la tierra que es una filosofía de vida. Decía hace un momento una señora, me lo decía, digo, es que es eso, me lo acabas de resumir. Es una filosofía de vida y es un puente hacia el futuro. Entonces, si nos interesa ese futuro, nos interesa investigar estas cosas que no están en los medios ni están en las universidades todavía. Hoy es un honor estar aquí en esta universidad, que se nos abran las puertas para hablar de estas cosas y que ya lo llevan haciendo mucho tiempo, como decía, de manera marginal. Esto debería ser, no ya en la universidad, en la escuela. Estas cosas hay que conocerlas, hay que transmitirlas. Y ese es mi rol, transmitir. Entonces, para poder transmitir bien y recibir bien, vamos a hacer una pequeña actividad para conectarnos, ¿no?, con nuestra esencia y abrir nuestra percepción a otras informaciones que no son solo las palabras que hoy vamos a compartir, ¿vale? Así que vamos a tomar un par de minutos para conectarnos con esta maravillosa vida en la que estamos, ¿vale? Adelante, llegas en el momento perfecto. Somos los que estamos los que somos y es la gente que tenía que estar aquí la que está, justamente, ni más ni menos, y en el momento ideal. Así que os invito a dejar los bolis, los cuadernos un momento, a sentaros cómodamente, a recostaros bien ahí en la silla, si puedes en ángulo recto, si estás cómodo, encaja bien la espalda ahí, que estés cómodo, planta los pies en el suelo, si quieres pon las manos sobre los muslos, como más te guste, como más cómodo te sientas, y os invito a cerrar los ojos. Os
Os invito a cerrar los ojos y a tomar una respiración y a soltar. Y vamos a ir respirando de manera consciente. Vamos a traer nuestra conciencia a nuestra respiración. Noto cómo inspiro y cómo al expirar suelto. Suelto tensión, suelto pensamientos, preocupaciones, suelto. Al inspirar, tomo aire y energía de vida. Y al expirar, suelto. Y pongo conciencia en ese momento en el cual la inspiración se convierte en expiración. Y respiro con conciencia. Y tomo conciencia del momento en el que la expiración cambia y se convierte en inspiración. Y respiro con conciencia. Y así tomo conciencia de que este aliento que estoy inspirando y expirando es el aliento de la vida. Y que este mismo aliento que me mantiene a mí con vida, que me energetiza, lo comparto con todas las personas de esta sala. Todos y todas respiramos el mismo aliento de vida. Y con esa conciencia de unidad, respiro. Y tomo conciencia de que este mismo aliento de vida lo comparto con todas las personas de esta ciudad y de esta tierra. Todos respiramos el mismo aliento de vida. Estamos conectados. Somos familia. Con esta conciencia de unidad, respiro. Y tomo conciencia de que este aliento de vida que comparto con todas las personas de este planeta es el mismo aliento que respiran todas las plantas, todos los animales, todos los seres del mar, incluso la misma tierra sobre la que camino. Todos compartimos el mismo aliento de vida. Estamos conectados. Somos familia. Y con esa conciencia de unidad, respiro. Y con esa conciencia de unidad voy a unir ante mí las dos palmas de las manos, simbolizando la unión de todos los opuestos, la noche y el día, el sol y la luna, lo femenino y lo masculino, lo fácil y lo difícil. Todo es parte de lo mismo.
Y con esa conciencia de unidad, hago una pequeña reverencia en agradecimiento a la vida por poder estar aquí y ser conscientes de ello. Separo las palmas, las vuelvo a colocar sobre mis piernas. Y vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a cantar un Om conjunto. Respiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Y ahora al inspirar cantaremos. Vamos a hacerlo 2 veces más. Inspira. Muchas gracias. Vamos volviendo. Gracias. Qué lindo. Igual es porque estabais todos hacia aquí, pero wow, a mí me ha llegado una vibración brutal. Así que aprovechando esta conexión, os voy a contar un cuento. Érase una vez una tierra paradisíaca, en la que los ríos corrían con agua clara, los bosques eran exuberantes, los árboles eran grandes hogares donde vivían todo tipo de seres, pájaros, seres que comen plantas, seres que trepan, pequeñitos, grandes, todos ahí en armonía, unos comiéndose a otros, unos cazando a otros, unos cagando algo que otro se comía. Todo en perfecta armonía. Y dentro de esa armonía había unos seres humanos que vivían también, que tomaban las frutas para comer, que tomaban los pescados para comer dando gracias al río, que cazaban animales y antes de sacrificarlos les daban gracias por dar su vida, para que pudieran ellos tomarla y ciclar esos minerales, esos nutrientes y convertirlo en carne propia. Esos seres eran azules, muy altos, muy largos, bellísimos, con cola. Y un día llegó otra civilización de lejos y con sus naves y con sus armas, sin preguntar, quisieron bombardear su montaña sagrada, porque había un mineral ahí dentro, que ellos necesitaban. Los seres que allí vivían se quedaron espantados, porque esa montaña era sagrada, porque esa montaña era su fuente de inspiración, porque ahí es donde iban a sentarse, a celebrar reuniones, a conectar y a escuchar y a recibir sabiduría de la naturaleza y de sus ancestros. ¿Cómo podían querer bombardear eso? Y empezó la batalla. ¿Os suena esta historia? Sí, ¿no? James Cameron la llevó al cine con Avatar, ¿verdad? La película ahí eran azules y con cola. Pero en realidad esa es una historia que se repite en este planeta, por todas partes, y que se ha repetido a lo largo de la historia muchas veces. Existe una tribu en la India que se llaman, para no equivocarme, los Dongria Kon. Esta gente son de esas tribus que aún quedan, que
conservan sus maneras, sus tradiciones, su conexión con su montaña sagrada. Y en esa montaña sagrada hay bauxita. Y hay una empresa británica, Vedanta Resources, una gran minera internacional, que quiere esa bauxita. Empezó la batalla. Años llevan de batalla, intentando esta gente detener una minería a cielo abierto, que si sabéis lo que es eso, es absolutamente destructiva. Contaminaría toda la región. Ahí están, en la batalla. Parece como David contra Goliat, ¿no? Pues esta batalla no solo es una batalla por el mineral y por el beneficio económico, que lo es una batalla que va mucho más allá. Es una batalla moral, filosófica y de control. Resulta que esta batalla lleva mucho tiempo sucediendo en muchos lugares. En el siglo XVII, cuando estábamos los europeos o estaban nuestros ancestros yendo a América, ¿no?, a las nuevas tierras, a las Indias, ¿no?, a conquistar aquello, ¿no?, a obtener esos recursos, porque en Europa ya habíamos cortado todos los bosques, había mucha gente, había ya mucho jaleo por aquí, y entonces la gente quería más tierra, más recursos, ¿no? Y para allá que se fueron. Llegaron allí y se encontraron a la gente que vivía allí, que vivía en armonía con ese lugar. No sé si sabéis que los indígenas americanos eran grandes jardineros. Ellos no cultivaban como cultivamos nosotros, sino que ellos iban al bosque, obtenían alimento, pero como conocían muy bien las plantas, se aseguraban de coger lo justo para permitir la regeneración de ese recurso. Incluso si cogían algo, se encargaban de esparcir semillas de esa planta o de separar raíces, bulbos y plantarlas en otros lugares para que siempre hubiera más. Esos grandes bosques de allá, lo que queda, se están perdiendo, están muriendo de viejos porque nadie está haciendo jardinería. Nadie está cuidando el que se mantenga esos bosques. Pero ellos lo conocían muy bien. Entonces, cuando vieron al hombre blanco llegar, al principio dijeron, mira, vienen unos, a ver, vamos a hablar. Claro, el hombre blanco no iba a hablar, iba a usurpar. Y les quiso comprar el terreno, las tierras. Y los indios decían, ¿comprar? ¿Qué es eso? ¿Cómo te voy a vender el río? ¿Cómo te voy a vender la montaña o el aire? Es que además no es mío para vender. Es que yo soy del río. Yo soy de la montaña. No entendían siquiera el concepto. Entonces el hombre blanco dijo, vale, aquí con cositas así de negocios no vamos a andar. Entonces arrasamos. Con lo cual entraron con sus armas y a por ellos. Pero después de más de 100 años, todavía no habían conseguido someter a esta gente y quitarles esa tierra. Mandaron a gente para allá a estudiar la situación, a ver qué hacemos. Claro, los europeos no conocían ese terreno, pero sobre todo se encontraban con unos guerreros indígenas feroces, que peleaban hasta la muerte, hasta la última gota de sangre. Y eso los europeos, pues bueno, no tanto. Entonces, conseguir dominar, quitarles a esta gente esta tierra. Mandaron a un sociólogo, de los primeros, ¿no?, del siglo XVII, que hizo un estudio de esta gente. ¿Cuál es su punto flaco? Esa era la pregunta, claro. En la estrategia, eso es lo que has de encontrar en tu enemigo, el punto flaco. Y lo que vieron, lo que este hombre analizó, y este estudio existe, es un documento que existe, él dijo, esta gente va a luchar hasta morir porque sienten una conexión tan fuerte con este lugar que no pueden permitir que alguien venga y corte los árboles y haga agujeros y se cargue aquello, con ese poco respeto con el que lo hacen los blancos. Por eso lo defienden así. ¿Y cómo es que tienen una conexión tan fuerte?
Pues resulta que tienen unos rituales, unas reuniones, de repente se juntan todos, vienen de muy lejos, traen comida, comen, beben, preparan el fuego, preparan el espacio, sacan los instrumentos, se pintan y empieza la fiesta. Y se pasan toda la noche tocando y bailando. Y los niños bailan, y los perros bailan, y todo el mundo baila. Y al día siguiente se despiden, se abrazan y se van. Estos son los rituales que los mantienen conectados. Resulta que esa danza, ese baile, era una manera de hacer resolución de conflictos. Porque, tal como lo define otra tribu que es africana, ellos lo definen como clavos. Dicen, porque no os creéis que los indígenas están por encima de los conflictos, ¿eh? Que aquí todos estamos hechos de la misma pasta, los seres humanos, todos. Entonces ellos también tienen sus celos, sus movidas, tú que me has dicho, tú que me has hecho, al otro, ¿no? Entonces la gente se levanta, decía, pues se levanta por la mañana, ha tenido una mala noche y ¡pa!, le pega un grito a su esposa. Eso lo llaman clavos, te tira un clavo. Esa mujer se va ese día al campo a trabajar con las otras mujeres y tira 2 clavos más. Esa otra se vuelve a casa y le pega un clavo a los niños. Entonces, los ancianos de las tribus, su trabajo, entre otras muchas cosas, es observar cómo está la energía de la gente, cómo estamos como tribu. Y cuando ven que hay mucho clavo por ahí danzando, dicen, uep, esta noche baile. Lo llaman trance dance. Los estudiosos de la antroposociología, trance dance. Baile del trance. Esto es algo que tienen en común todas las tribus de cualquier lugar del mundo que han sobrevivido durante milenios. Todas tienen un formato de trance dance, con instrumentos, con danza, con comida, y esa danza es la manera de soltar los clavos, ¿no? Quitártelos de encima. Y cuando los clavos son muy gordos, porque anda la que llevas dentro, viene el chamán y te hace ahí la ceremonia, o te hace tomar unas hierbas para que tú hagas un viaje y te des cuenta de vaya, lo que llevo yo dentro, ¿no? Y te lo trabajes, ¿no? La forma de trabajo interior, muy potente. Esto era lo que mantenía a las gentes unidas y conectadas con su tierra, parte del todo. Cualquiera que se haya hecho un mínimo viaje, ya sea tomando algún alucinógeno, ya sea incluso meditando, respirando con conciencia, como acabamos de hacer, ostras, tienes unas sensaciones de conexión con la vida. Eso era lo que mantenía a la gente unida y dispuestos a dar lo que fuera para conservar y proteger su tierra. Entonces el análisis fue, hay que romper esa conexión. Tenemos que conseguir que no sientan conexión con su tierra para poder quitársela o comprársela. Y ahí entró toda una estrategia de enviar, sobre todo misioneros, y otras personas para hacerles a esas personas nativas indígenas darse cuenta de que esas ceremonias, muy primitivo esto, ¿eh? A ver si nos actualizamos y nos civilizamos. Eso de pintarse, ponerse las plumas, salir ahí a esto, vamos, prehistórico. Entonces se dedicaron a hacer que ellos mismos no quisieran realizar sus ceremonias y se vistieran como el hombre blanco. El alcohol tuvo un gran papel en esto, claro, porque el alcohol individualiza mucho, ¿no? Entonces, ahí esa gente no estaba acostumbrada, además, porque ellos no tomaban este tipo de sustancia. Si no estás acostumbrado a algo, pues te altera mucho, ¿no? Y entonces ahí empezaron a separar a la gente unos de otros y a las tribus unas de otras, y entonces poder empezar a crear división dentro de ellas y llegar a un acuerdo con un jefe tribal de un sitio, lo que llamamos soborno hoy en día, ¿verdad? Los sobrecitos, pues de ese formato siglo XVII, ¿no? Y entonces así empezaron a poder corromper y separar a las personas y desconectarlas de la tierra. Este fue un proceso muy meditado, político, económico y moral.
para dominar y acaparar. Entonces, lo han conseguido, ¿eh? Hasta cierto punto lo han conseguido, porque en esas estamos, muy desconectados y desconectadas. Entonces, ahí ya cobra más sentido de repente esas palabras de Satish y Vandana. Si no sabes por dónde empezar, empieza por la tierra. Recupera tu conexión con ella. Bueno, pues con ese cuento os voy a contar un poquito de qué va esto de la agricultura regenerativa y cuáles son esos principios universales en los cuales nos basamos para trabajar. ¿Os parece bien? ¿Sí? Muy bien. Vale, pues voy a hacer un pequeño salto aquí porque tenía una parte... Por cierto, esto es una breve introducción porque este tema da, vamos, cada una de las herramientas, un curso de introducción son varios días intensivos. Entonces, ahora os voy a hacer una breve introducción de media hora a un tema muy amplio, ¿vale? Pero luego os voy a dar recursos también para que podáis explorarlo. Se trata de abordar algunos de estos retos actuales que tenemos y que todos están de alguna manera conectados con el alimento y cómo lo producimos, ¿vale? Entonces hay muchos movimientos pioneros, estos son excelentes noticias, que están haciendo mucho trabajo por reconectarnos con nuestro alimento, que debería ser nuestra medicina, nuestra inspiración, nuestro deleite y nuestra conexión con los demás. Por suerte, yo tengo la suerte de venir de Euskadi, del País Vasco, con lo cual ahí la comida sigue siendo un eje importante de la sociedad, ¿no? Creo que aquí también, ¿no? En Cataluña... Bueno. Bueno, hacia ello vamos. Darren Doherty, el australiano del que os hablaba, el precursor de agricultura regenerativa, y entonces vamos a hablar de los principios de la agricultura regenerativa. Bien, aquí tenemos entonces... esto no tiene clic, ¿verdad? Te lo paso yo. ¿Sí? Sí. Si te digo, tú me... Vale, Me lo pues dices y yo te paso. me llevo esto para acá. Bien, es que me gusta más estar aquí, como que os veo mejor, ¿no? Vale. Entonces, aquí lo que tenemos es una imagen de tierra, precisamente. ¿Pero sabemos lo que es la tierra? Los libros de agronomía dicen: la tierra es un sustrato inerte en el que crecen plantas. Y eso es lo que es la base de todo el sistema agroganadero actual convencional. Toma ya, ¿no? Empezamos por ahí. Sin embargo, en un solo puñado de tierra fértil, esa tierra rica, oscura, deliciosa, que huele, ahí hay más seres vivos que personas humanas caminamos sobre este planeta. En un solo puñado. Y son seres de los cuales sabemos bien poco. Sabemos, eso sí, que trabajan en simbiosis, en conexión. Que ellos son los que trabajan juntos de maneras que ni nos imaginamos ni conocemos, que los científicos están empezando a investigar y a descubrir, pero que esas conexiones son, y esas interacciones son lo que da la fertilidad al suelo. Porque resulta que las plantas no pueden tomar nutrientes directamente, minerales, no. Necesitan que esos nutrientes hayan pasado un proceso biológico para poder ser absorbidos. La industria agrícola lo que hace es nos vende fertilizantes, ¿verdad? NPK, nitrógeno, potasio y fósforo, en versión sal, inorgánica. Pero la sal lo que hace es obliga a la planta a chupar. No es un mineral biológicamente disponible, es una sal. Entonces le obliga a la planta a chupar y la planta se pone gorda, verde, grande y dices, ¡buah! Está estupenda esta planta. Pero resulta que está muy desnutrida porque le hemos dado solo 3 minerales y las plantas necesitan, para estar bien y fértiles y tal y hacer sus cosas, sus procesos, por lo menos 50. Hemos simplificado muchísimo el sistema. Entonces, esa planta está desnutrida, con lo cual es pasto de insectos, hongos y demás problemas. Es como si tú te pasaras un año entero comiendo patatas fritas con chuleta.
está muy rico, pero al año estarías fatal, porque te faltan un montón de nutrientes. Entonces, en cuanto llegara la gripe de invierno, te pegaría con mucha fuerza. Pues lo mismo le pasa a las plantas. Y además, después del insecto, nos dice, llega el insecto y insecticida. Toma, otro ataque. La planta se debilita más todavía. Y entonces llega el hongo. Pues ¿sabéis lo que es el hongo? Es un organismo que descompone la materia en componentes más pequeños para que sean ciclados por la próxima sucesión de vida. Los próximos seres que están adaptados a esas condiciones que ahora tenemos. Entonces, cuando aparece un hongo en un cultivo, esto ya es porque ese cultivo está muy mal. La naturaleza ha puesto en marcha a los descomponedores. O sea, que te quedan 2 telediarios, vaya, ¿no? Entonces, fungicida. La planta ya temblando. Y eso después nos lo comemos. Y nos extrañamos de que tenemos, oye, una cantidad de enfermedades hoy en día. Y además, cada vez a gente más joven, cada vez más dolorosas y degenerativas. ¿Por qué? Si somos lo que comemos, y esto nos lo dicen ya desde hace milenios, ¿no será que estamos comiendo eso, esa enfermedad? Entonces, aquí de lo que se trata es de comprender estos procesos que suceden en la Tierra e imitarlos, potenciarlos. Una vez que hemos entendido cómo algo funciona, podemos trabajar para potenciarlo. Porque todos esos trillones de seres que están en esta misma imagen trabajan día y noche, gratuitamente, sin vacaciones, ni ningún tipo de derecho laboral. ¿Vale? Están ahí para trabajar, para nosotros. Entonces potenciemos eso, ¿no? El suelo es como si fuera una enorme cocina que está ahí. Nosotros lo que hemos de hacer es ponerle los ingredientes para que esa cocina nos dé la fertilidad, la producción. Alimentar a esa vida nos va a dar la fertilidad. Siguiente. Hacia la derecha. Sí, eso es. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, si estamos entendiendo cómo funciona ese suelo y que esa vida es la fertilidad, de repente podemos entender que el arado con volteo lo que hace es romper esa estructura, alterar esas conexiones, exponer al sol y al aire a un montón de seres que si estaban ahí abajo en la oscuridad y sin aire era por algo, ¿no? Y de repente todo eso lo exponemos, aquello muere, encima emite muchísimo gas metano, que es un gas de efecto invernadero de los más nocivos. Entonces resulta que estamos yendo hacia atrás, estamos perdiendo la fertilidad de nuestro suelo y encima estamos emitiendo gases. Resulta que la agricultura y la ganadería son de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, la convencional, la industrializada. Hay cifras, hay diferentes estudios que van desde el 15% de gases de efecto invernadero hasta el 60%, que se atribuyen al sistema alimentario. Esto incluiría, el 60% incluiría pues todos esos procesos agroganaderos intensivos, arados, combustibles fósiles, todos los pesticidas, fertilizantes, bla, 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 y después procesado, empaquetado, enviado, transporte, residuos. Todo eso sumaría, algunos dicen que el 60% de los gases de efecto invernadero. O sea que ahí tenemos un problema gordo, pero lo bueno es que en el problema está la solución, ¿no? Entonces se trata de entender eso y revertirlo. Cubrir el suelo, cubrirlo, porque es como nuestra piel. Tú imagínate que a ti te arrancáramos la piel a tiras. ¿Estarías vivo? Sí, pero sufriendo un poco, ¿no? Difícil. Estarías invirtiendo toda tu energía en recuperar aquello. Pues eso le pasa a la Tierra. Es como una piel viva. Entonces, si la arrancamos a tiras o la destrozamos, le cuesta recuperarse. Y es la microbiología la que queremos conservar. Entonces, abogamos por cubrir el suelo de planta vegetal, ya sea verde o no, es decir, cuando mueren las plantas, ahí se quedan también, y de no arar el suelo con volteo. Siguiente. Bien, ya hemos hablado de suelo y plantas. Ahora herbívoros, que son los que se comen esas plantas. Resulta que a lo largo de milenios, cómo se han desarrollado los herbívoros es en simbiosis con las grandes praderas. Claro, fijaos qué organismo es una vaca
que tiene 4 estómagos y está hecha para comer hierba. O sea, de la hierba obtiene lo que necesita para tener 500 kilos de peso de vaya animalote que es este, ¿no? Entonces es un ser bastante alucinante y que, claro, se ha desarrollado en simbiosis con esas praderas. Las vacas están hechas para consumir pasto, hierba. ¿Qué les alimentamos en el sistema convencional actual? Preguntarle a cualquier ganadero. Pienso basado en grano. Resulta que las vacas no comen grano, mucho menos otras vacas, es decir, los polvos, cómo les han alimentado a las vacas con los cadáveres de otras vacas dentro de los piensos, y esto ha llevado a la enfermedad de la vaca loca, espongiforme en los humanos y tal. ¿Por qué? Porque se ha alimentado a vacas con los cadáveres de otras vacas. Es que no están hechas para eso. Tampoco están hechas para consumir grano, y esto no lo sabe casi nadie. O sea, la gran mayoría de la gente no sabemos esto. Las vacas que son alimentadas con grano y pienso compuesto se pasan toda su vida con indigestión. ¿Os imagináis lo que es eso? Y luego hay gente que dice, no, claro, es que unos grandes gases de efecto invernadero son los pedos de las vacas. Sí, claro, pero es que ¿acaso no estarías tú todo el día pedando si estuvieras comiendo algo que no te toca? ¿No? Estos animales están con indigestión permanente, aparte de estar muchas veces confinados, sin luz, con antibióticos, o sea, una vida de espanto, estrés total, y nosotros luego nos comemos eso, ¿no? Te estás comiendo eso. No nos extrañemos de que eso tenga un efecto, ¿no? Son carnes tóxicas. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. Ahora hay una corriente emergente en el mundo que está saliendo mucho entre la gente que se dedica al fitness, ¿no? Ahí, estos ahí super funk, yo quiero estar cuadradísimo. Bueno, pues hasta ahora había muchos anabolizantes y cosas tal, ¿no? Bueno, ya se dan cuenta que esto tampoco va muy bien para el cuerpo, sobre todo con el tiempo, ¿no? Y entonces pues buscan otras maneras de tener esa dieta que les ponga, vamos, en óptimo estado físico. Y resulta que la carne es una de ellas, pero no cualquier carne, la carne alimentada sobre pasto. Porque esa carne, esos animales, desarrollan el tipo de aceites y grasas que son beneficiosos y el tipo de colesteroles que son beneficiosos para nosotros, omega 3, etc. Solo la carne alimentada sobre pasto tiene este tipo de nutrientes, la que está alimentada convencionalmente no los tiene, es así, estudios científicos que lo demuestran. Lo que tiene es otra serie de cosas y encima muchas tóxicas. Interesante tener en cuenta. Entonces, los grandes herbívoros se han desarrollado con las praderas, en enormes manadas, a veces de miles o incluso millones de cabezas que van comiendo esas praderas y avanzando. Todos hemos visto los documentales, ¿verdad? National Geographic, avanzando, tal. ¿Por qué avanzan? Primero, porque a nadie le gusta comer donde cago ayer, ¿no? Y segundo, porque hay un depredador que les está acechando. Lobos, leones, panteras, hienas, zorros, lince ibérico, lo que sea. Les está acechando y entonces ellos se juntan, su estrategia es ir bien juntitos y avanzando todo el tiempo. Solo quedarán atrás los heridos, los enfermos, y entonces esos, el proceso natural es que sean consumidos, claro. Pero ellos van avanzando, entonces van avanzando, avanzando. Imaginaos miles de animales. Esto tiene un impacto sobre el suelo, se comen todo, lo comen, lo pisotean, lo cagan, lo mean y avanzan. Enorme impacto aquí atrás. Pero no vuelven hasta dentro de 6 meses o el tiempo que sea que la estación tal hace que la migración les vuelva a traer por ahí. Con lo cual este espacio que ha tenido un enorme impacto ha tenido el tiempo de disipar y ciclar esa energía, que es ese impacto de pisadas, de estiércoles, de orinas, eso es energía, y eso lo disipa y lo distribuye por todo el sistema, alimenta la vida del suelo, y entonces las plantas vuelven con más fuerza y más vigor todavía, listas para que en la siguiente temporada vuelvan esos animales y se los vuelvan a comer. Y este es el ciclo de las grandes praderas. Las grandes praderas están compuestas de muchísimas plantas perennes que están ahí mucho tiempo, incluso siglos puede estar la misma planta. Y su proceso es crecer, raíz y ser pastada. Cuando es pastada,
La planta es muy inteligente, deja morir una parte proporcional de su raíz, porque necesita conservar energía. Todo eso que muere se convierte en materia orgánica, alimento para el suelo, para la vida, y dedica energía a volver a sacar unos brotes verdes. Si se le da la oportunidad de hacer esto, es decir, si no está la vaca ahí diciendo, uy, qué bueno el brote verde, me lo como, si se le da la oportunidad se recupera, esos son paneles solares que le dan energía para después recuperar la raíz. Y cuando esto está recuperado, se dedica a almacenar energía en la corona, que está en la base de la planta, y ahí almacena carbohidratos, para que en la próxima temporada, cuando sea pastado, pueda volver a hacer esto. O en invierno, cuando haga mucho frío, en verano mucha sequía, ahí se conserva y pueda volver a rebrotar. Este es el proceso, esto es el proceso de las plantas perennes de las praderas. Ahora, si tenemos una vaca, como la tenemos nosotros hoy en día, ahí, a la buena de Dios, en mi campo, moviéndose como quiera, cambia completamente su comportamiento. Un rebaño de vacas hoy en día en un campo, está una por aquí, la otra por allá, la otra está tumbada a la bartola al lado del río o del agua, cosa que nunca hacen los animales salvajes, porque al lado del agua es donde están los cocodrilos, los leones, esperando ahí a que el momento que tú bajes la cabeza y vayas a beber y te espatarras un poco, pues ahí vas, ¿no? Claro, entonces los animales nunca hacen esto en la naturaleza. Cuando los metemos en un campo y los dejamos ahí a la buena de Dios, pues claro, ya se comportan, qué curioso, de forma individualista. Entonces, si entendemos esto, resulta que entendemos que los herbívoros lo que hacen es contribuir a la fertilidad y la regeneración de estos espacios, mientras que la ganadería actual tiene la mala fama de sobrepastar, machacar, etc. Sí, por la forma en que se está gestionando, porque se hace una ganadería que llamamos de Cristóbal Colón. Es decir, las suelto en primavera a mi campo y las vuelvo a descubrir en otoño. Esa es la ganadería de Cristóbal Colón. Ahí quedan ellas a buscarse la vida. Yo les echo un pienso, les echo unos henos o unas cosas, lo que les falte, porque claro, como ese campo está sobrepastado, no les va a alimentar. Entonces le tengo que echar algo, dinero. Sin embargo, si entendemos que estos animales lo que pueden hacer es contribuir a todo lo contrario, que regenerar esos suelos, de repente podemos gestionarlos de otra manera que permita esa función. Se trata de recuperar los servicios animales para que hagan lo que ellos saben hacer en nuestro beneficio. Como nos dice uno de nuestros profesores, Joel Salatin, él dice, dejemos que las vacas ejerciten su vaquismo y los cerdos su cerdismo y las gallinas su gallinidad. Que ellos vuelvan a sus comportamientos, aprendámoslos y permitámosles volver. Entonces, aquí en este ejemplo vemos un tipo de pastoreo extremadamente intensivo, ¿vale? Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Hay gente que practica esto, hay muchas maneras de hacer un pastoreo gestionado de forma holística, que llamamos, es decir, que tiene en cuenta todo, ¿no? Aquí se está haciendo un tipo de pastoreo muy intensivo, muy juntitos los animales. Este es el trozo donde acaban de estar y ahí es el trozo donde se les acaba de meter. Van a estar en cada uno de estos sectores solo 20 minutos. 20 minutos. Es un cultivo de maíz que ha sido cosechado y lo que queda, que mucha gente pues o quemaría o araría, pues aquí se meten los animales que encima se alimentan, pisotean, cagan, no sé qué, y se meten al siguiente sitio. Y dentro de 20 minutos al siguiente. Y así, y no vuelven atrás. Y cuando acaben con todo el campo, se irán a otro sitio. Y esto se va a dejar un tiempito recuperando. Y cuando empiece a recuperarse, vamos a sembrar en siembra directa, es decir, sin arar con volteo, sembrar nuestro siguiente cultivo, porque ya está alimentado el suelo, sin necesidad de echarle fertilizantes. Es brutal la investigación que se está haciendo a este respecto, de cómo manejar los animales. Entonces lo gestionamos, es pura gestión. O sea, esto no es para vagos. Agricultores y ganaderos que dicen, no, a mí dame la fórmula de yo qué fecha tengo que hacer, qué aplicación. No, esto es, investiga, observa, conoce tus animales, conoce tu pradera, haz pruebas, muévelos
observa después qué ha pasado, uy, me he pasado, vale, pues les doy más espacio, lo que sea, pero ahí tú investigando y observando. Esto es empírico y es absolutamente individual e intransferible. No hay dos campos iguales, no hay dos vacas iguales, como dice uno de nuestros profes, no hay dos culos de vaca igual, ¿no? Cada caca es distinta, tú lo ves tú mismo o tú misma, ¿no? No cagas 2 días igual, pues los animales igual, entonces no hay una fórmula que se pueda aplicar. Lo que hay es observación y principios. Estos son los principios que os estoy explicando ahora así brevemente. Bien. Entonces...